Bien, vamos a resolver un problema que se refiere a modelación de funciones cuadráticas. Demos lectura en primer lugar. Dice, un proyectil es lanzado desde una altura de 5000 pies con respecto a la horizontal. Punto seguido. La altura del proyectil es modelada por la función menos 16.6t cuadrado más 300t más 500, donde y se mide en pies y t se mide en segundos. En primer lugar nos piden calcule el tiempo que le toma al proyectil alcanzar su altura máxima. B, en qué intervalo de tiempo el proyectil se halla por encima de los 700 pies de altura. Y por último, calcule el tiempo que le toma al proyectil llegar al suelo. Vamos a escribir la función. La función es y como una función del tiempo es igual a menos 16.6t cuadrado más 300t más 500, donde naturalmente al representar t la variable del tiempo, t debe ser mayor o igual que 0. Si nos damos cuenta, al evaluar y en 0, obtenemos que y de 0 es 500 pies, que corresponde al punto desde donde se lanza el proyectil. Esto quiere decir que de acuerdo a la gráfica, desde 500 para adelante, desde 500 en adelante. Esto quiere decir que de acuerdo a la regla de correspondencia, la gráfica que modela el movimiento de este proyectil debería tener esta forma, donde lo único que conocemos en este caso es el punto desde donde se inicia el movimiento, es decir, 500. En este plano, este eje representa y expresado en pies y este eje representa el tiempo expresado en segundos. Démonos cuenta que hemos considerado solamente los valores de t mayores o iguales a 0. Bien, pasemos entonces a hacer el análisis del problema. Dice, calcule el tiempo que le toma al proyectil alcanzar su altura máxima. El punto de altura máxima correspondería al vértice de esta función. Es decir, que si yo tengo que h es igual a menos b sobre 2a, esto corresponde a la coordenada en x del vértice de la función que estoy modelando. Es decir, esto sería menos 300 dividido entre 2 por menos 16.6. Es decir, en este caso la coordenada h sería menos 300 dividido entre 2 por menos 16.6. Esto corresponde a 9.04 segundos naturalmente, porque en este caso esto correspondería al tiempo. Es decir, si queremos saber las coordenadas de este punto, en x en primer lugar, esto vale 9.04. ¿De acuerdo? O sea, al proyectil le toman 9 segundos y 4 centésimas para alcanzar su punto de altura máxima. Si nosotros quisiéramos saber cuánto vale o cuál es la altura de ese punto, tendría que evaluar y en 9.04. Es decir, tendría menos 16.6 por 9.04 al cuadrado más 300 por 9.04 y más 500. Esto naturalmente en pies. Vamos a ver qué valor obtenemos.
la máxima altura que alcanza, es decir, Y máximo, en este caso es 1855,42 pies. Todo esto con respecto al suelo, sabiendo que el eje X, en este caso en mi gráfica, representa el suelo. Si ubicamos esto acá, quiere decir que la máxima altura que alcanza el proyectil es 1855,42. Es decir, 1855,42 es la máxima altura del proyectil. Aunque no nos los hayan pedido, no, hemos determinado el punto de altura máxima. Es decir, mi proyectil, el que está modelado mediante esta función, alcanza su altura máxima en 9.04 segundos y ese valor de altura máxima es 1857,42 pies. B. Me dice en qué intervalo de tiempo el proyectil se halla por encima de los 700 pies de altura. Veamos. Sabemos que el proyectil parte con respecto al suelo desde una altura de 500. Quiere decir que tendríamos nosotros que ver para qué instantes de tiempo este proyectil se encuentra dice por encima de los 700 pies. Es decir, yo debería darme cuenta que aquí habrían dos intervalos de tiempo, un intervalo de tiempo T1 y un intervalo de tiempo T2. Estos intervalos de tiempo corresponderían a los intervalos en los cuales el proyectil pasa por este punto que yo le voy a llamar A y luego pasa por este punto que yo le voy a llamar B. Para todo este intervalo de tiempo, el proyectil está por encima de los 700 pies con respecto al suelo. Es decir, mi función que modela la altura, y de t, que es igual a menos 16.6 t cuadrado más 300t más 500, yo debería igualarla a 700. ¿De acuerdo? Entonces, mi ecuación me quedaría menos 16.6 t cuadrado más 300t más 500 menos 700 debe ser igual a 0. Es decir, menos 16,6 t cuadrado más 300t menos 200 es igual a 0. Tengo entonces una ecuación de segundo grado que la puedo resolver en mi calculadora gráfica, ya que la destreza de resolución de ecuaciones no es lo que se está evaluando en este caso. Vamos al menú de ecuaciones, ecuaciones polinomiales de grado 2 y metemos las variables, ¿no? A es menos 16.6, B es 300 y C es menos 200. Aplastamos F1 para resolver y obtenemos los siguientes valores. Obviamente el valor menor de tiempo corresponde a este intervalo, al tiempo T1, es decir, en este caso T sub 1 es igual a 0.69 segundos y T sub 2 es igual a 17.38 segundos. Entonces la respuesta deberíamos expresarla de la siguiente manera. Veamos primero lo que nos pide. Dice, ¿en qué intervalo del tiempo el proyectil se halla por encima de los 700 pies? Por encima de los 700 pies quiere decir que tendría que estar de 700 pies en adelante, ¿no? Sin incluir 700. Es decir, T
debería pertenecer a este intervalo, 0.69, punto y coma, 17.38, donde sabemos que estos valores representan valores de tiempo. Es decir, en el intervalo de tiempo entre 0.69 y 17.38 segundos del movimiento, el cuerpo está por encima de los 700 pies de altura. Sigamos. Ítem C. Dice, calcule el tiempo que le toma al proyectil llegar al suelo. Es decir, si este es el movimiento del proyectil, el tiempo que le toma llegar al suelo sería este tiempo, que voy a representarlo con T mayúscula. Démonos cuenta que en este caso, Y pasa a valer 0. Es decir, la función que modela mi movimiento, Y de t, debería ser igual a 0. Y de t debe ser igual a 0 para encontrar el tiempo en el cual la función, o mejor dicho, para encontrar el tiempo en el cual mi proyectil que se mueve mediante esta trayectoria llega a este punto, que para mí representa el suelo. Es decir, si Y de t es igual a 0, tendría que decir menos 16.6 t cuadrado más 300t más 500 debe ser igual a 0. Donde tenemos que repetir el proceso que hicimos acá para encontrar los valores del tiempo. Es decir, las variables serían menos 16.6 para A, 300 para B y 500 para C. Resolvemos y me dan los siguientes valores. El primer valor me da T igual menos 1.53 y el segundo valor que corresponde al que estoy buscando, es decir, T mayúscula, es 19.61 segundos. En este caso recordemos que habíamos dicho que el tiempo debe ser mayor o igual que 0 por la naturaleza del problema. Es decir, esto de aquí bajo ningún concepto yo puedo tomarlo en cuenta, aunque sí podríamos decir a qué corresponde. Corresponde a la prolongación de la función sobre el eje negativo, ¿no? Pero eso no me interesa porque el tiempo debe ser mayor o igual que 0 según el dominio de mi función y de la modelación que estamos resolviendo. Por lo tanto, el tiempo que le toma al proyectil llegar al suelo es 19.61 segundos.